Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Círculo de Estudios. El día de hoy vamos a tratar un tema que está muy asociado con la necesidad que tenemos de los seres humanos para definirnos, para decir quiénes somos o para decir quién soy. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con los procesos de identificación y vamos a ir también explorando la diferencia entre el yo y el soy. Entonces, lo primero que quiero mostrarte es que cuando los seres humanos queremos responder a la pregunta de quién soy, cuando queremos saber quiénes somos, lo que solemos hacer es un proceso de identificación. Un proceso de identificación que significa que yo necesito identificarme con algo para definirme. Y generalmente ese proceso de identificación lo hacemos desde el yo. El yo está muchas veces asociado al ego. El ego es esto que nos permite que yo pueda definirme a partir de una identificación externa. Cada vez que una persona tiene una necesidad de explicarse o de identificarse a sí misma, genera limitaciones, pues el ego tiene la característica de limitar. Cuando yo me refiero a identificación, me refiero justo a esto. Cuando yo digo yo soy, yo hago un proceso de identificarme con algo. Cuando yo digo yo soy licenciada, yo soy licenciado, soy doctor, soy profesionista, soy doctora, entonces yo lo que hago es que desplazo mi esencia y la llevo a una identificación donde yo me convierto en eso, en ese objeto, en esa idea, en ese símbolo, en esa imagen con la cual me identifico. De tal manera que cuando yo hago este proceso de identificación con algo externo a mí, lo que estoy haciendo es un proceso de fortalecer el ego, pero al mismo tiempo estoy haciendo un proceso de alejarme de mi verdadero ser. Entonces, ¿cuál es el problema sustantivo cuando yo hago los procesos de identificación? Que creo en ese proceso de identificación que estoy resolviendo mi necesidad de sentirme como parte de algo. Yo me identifico con mi profesión porque yo necesito sentirme parte de esa comunidad, de esa colectividad, de esa idea, de esa expectativa que muchas veces es aprendida, la mayoría de las veces, y entonces yo necesito hacer que eso sea parte de mí. Pero al no ser yo eso, al no ser yo la licenciada, el abogado, el profesionista, la profesionista, lo que estoy haciendo es poniendo una capa, una envoltura, un límite que lo que hace es alejarme de lo que es realmente mi esencia como ser humano. Y recordemos que muchas veces nos lo ha dicho nuestro maestro, nosotros somos esencialmente seres espirituales buscando una experiencia humana. Entonces, cuando yo hago un proceso de identificación con objetos, con imágenes, con experiencias, con ideas o con creencias, todas ellas son creencias en realidad, lo que yo voy a hacer es que voy a poner una especie de fortalecer la envoltura que genera mi ego para que yo no me acerque a mi verdadero ser, es decir, a mi esencia natural que es divina. Esto es muy importante señalarlo. En ese sentido, cuando yo, por ejemplo, me identifico con una idea de éxito que está asociada a lo que mis padres creen que es el éxito, a lo que mi entorno cree que es el éxito, a lo que mi familia cree que es el éxito, entonces yo lo que estoy haciendo es poniéndome yo en el lugar de lo que no soy. Es decir, yo cuando digo soy una persona exitosa, pero para mí exitosa significa todo el conjunto de expectativas, de ideas que se comparten en mi entorno, entonces realmente yo estoy asimilando una serie de ideas que no son parte realmente de mi esencia. ¿Y qué significa esto? Que normalmente cuando yo hago los procesos de identificación tengo una necesidad de generar una narrativa en torno a lo que soy. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan ¿y tú quién eres? Yo les digo soy Karina, o yo les digo soy maestra, o yo les digo soy mujer. Y cuando yo digo soy Karina, soy maestra y soy mujer, lo que estoy haciendo es poniéndome un conjunto de etiquetas sociales que a partir de una narrativa de lo que yo digo, me obligan a que me tenga que comportar a partir de esas etiquetas.
Si yo digo, yo soy Karina, entonces yo me tengo que comportar como Karina. Y Karina no es una abstracción, Karina es el nombre que me dieron mis padres en una familia determinada donde se juegan roles determinados, y entonces al yo nombrarme, al yo darle en el lenguaje y en el discurso, al yo darme un lugar, lo que estoy haciendo también es obligándome a cumplir con las creencias y las normas de eso que yo estoy anunciando. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo digo soy profesora o soy docente o soy maestra y yo lo enuncio y lo verbalizo, no solamente me estoy poniendo la etiqueta con todas las creencias que a lo largo de mi vida yo he ido acumulando en torno a mi idea de ser profesora o de ser docente o de ser maestra, sino que además al enunciarlo, a darle una narrativa, yo estoy obligando a que la gente de mi entorno se comporte conmigo de cierta manera en relación al estatus que tiene ser profesora. Entonces, eso significa que cuando yo hago estos procesos, yo hago el proceso de soy profesora, yo conozco, yo sé libros, yo leo libros, entonces lo que estoy haciendo es posicionándome en un lugar en el que me monto en un escenario en el que yo estoy obligada a comportarme bajo los cánones, bajo la creencia del ser profesora en mi entorno y en mi comunidad o en mi colectividad, pero al mismo tiempo, al nombrarme yo como profesora, estoy obligando a que mi entorno se comporte de acuerdo a esos códigos. Si yo estoy con alumnos que se asumen como alumnos, entonces van a tener que tener un código de comportamiento conmigo en el que ellos asuman que yo soy la profesora. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que nosotros empezamos a ser actores de la vida y actoras de la vida. Es decir, empezamos a actuar todas esas etiquetas, todas esas identificaciones que nosotros generamos, y al ser actores dejamos de ser los autores de nuestra propia existencia o las autoras de nuestra propia existencia. Me subo a un escenario donde yo tengo que hacer correspondiente la identificación que yo asumo como lo que soy con mi propia acción. Ahora bien, nosotros creamos estos procesos, nos ponemos estas etiquetas y vamos generando adaptaciones en relación a nuestro propio ser. En la medida en que tenga más etiquetas, en la medida en que yo crea que soy cada vez más cosas con las que me identifico, yo soy buena persona, yo soy bella, yo soy inteligente, yo soy bondadosa, en fin, un conjunto de atributos que no son atributos sino etiquetas que yo asumo. Lo que empiezo a hacer es que también empiezo a fortalecer las envolturas de mi ego, porque esas etiquetas se ubican en el ego y me alejan de mi ser. Y muchas veces yo hago estos procesos de ponerme etiquetas porque yo me siento insuficiente en mi entorno. Entonces yo quiero sentirme reconocida, quiero sentirme aceptada, quiero sentirme suficiente, y entonces me pongo las etiquetas necesarias que yo sé que en mi entorno van a servir para que yo creo más bien, van a servir para que yo me sienta aceptada, para que me sienta suficiente, para que me sienta que formo parte de algo. Pero eso no es lo que soy. Eso es lo que yo creo que soy. Y lo peor del caso es que terminamos actuando esa creencia y pienso que esa actuación es lo que yo soy. Entonces, es importante decir que el problema de hacer las identificaciones, que significa asumir las etiquetas y pensar que eso soy yo, en realidad lo que hace es que yo me acerco al no ser. Cuando yo digo yo soy doctora, yo soy licenciada, yo estoy diciendo que tengo que cumplir con el rol de doctora, de licenciada, y eso no es lo que soy. Yo podría decir, por ejemplo, yo practico la medicina. Yo ejerzo la docencia como un ejercicio, pero esa no es mi esencia. Es un acto, un ejercicio que hago, pero no es mi esencia. Entonces, el primer elemento es que no debo identificarme con lo que no soy.
Debo ver las maravillas que sí hay dentro de mí y las maravillas que sí hay fuera de mí, pero sobre todo tengo que hacer un proceso en el que no me identifique con esas creencias, etiquetas que he ido aprendiendo desde niña en mi entorno y que las he aprendido socialmente. Aunque sé que soy un ser social, el hecho de que sea un ser social no significa que mi esencia sea absolutamente social. Recordemos nuevamente, somos seres espirituales, seres divinos, viviendo experiencias humanas. Y cuando hablamos de lo humano, sin duda estamos hablando de una dimensión donde los seres humanos somos seres sociales. Pero nuestra esencia es divina. Nuestra esencia, nuestro ser, nuestra forma de poder experimentar nuestra condición humana no parte de la condición humana por sí misma, o de las etiquetas o del condicionamiento social. Nosotros tenemos una esencia divina que tiene que ser desarrollada, manifestada y explorada desde la posibilidad de lo humano. Por eso, cuando yo me identifico con los problemas de mi familia, por ejemplo, pues entonces lo que quiero es resolver los problemas de mi familia y termino cargando a mi familia, pensando que eso es lo que me toca hacer y eso es lo que me corresponde hacer. Cuando en realidad lo que mi divinidad me convoca es que yo pueda darle movimiento a esa experiencia. Cuando yo veo que hay problemas en mi familia, no se trata de que yo quiera resolverlos, se trata de que yo pueda darle movimiento a esa experiencia, que al ser parte de una familia, a esa experiencia que estoy vivenciando. Yo no puedo ir contra mi naturaleza divina. Es un error quienes creemos que podemos ir en contra de esa naturaleza. No puedo ir en contra de mi ser, aunque el ego me quiera convencer de que yo tengo que proceder conforme a las creencias arraigadas y conforme a los procesos sociales que me rodean. El yo pertenece al ego, el soy pertenece a lo divino, pertenece al universo. Lo primero que yo tengo que entender, y esto es muy, muy importante, es que cuando yo me identifico con las cosas humanas y me siento que yo soy eso, me alejo de mi ser. Me alejo de mi ser y lo que pasa cuando me alejo de mi ser es que voy a ir fortaleciendo las diferentes envolturas que va creando el ego. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo acercarme a mi ser? ¿Cómo hago este proceso en el que me reconozca como un ser divino, espiritual, que viene a vivenciar, a buscar, a experimentar esto que parece repetitivo, pero que es la experiencia humana? Muchas de ustedes en semanas pasadas fueron parte de la meditación de los 1000 Budas. Y como parte de la meditación de los 1000 Budas recibieron una sanya. La sanya no es otra cosa que vibraciones divinas, virtudes espirituales que no son físicas, no son virtudes ni atributos físicos. Y cuando yo soy capaz de asumir esa virtud divina, hacer esa conexión con estas vibraciones divinas, es decir, reconocerme como parte de un todo, como parte del universo, o sea, reconocer que soy parte de Dios. Entonces, que Dios es esa totalidad, es el universo, entonces voy a poder empezar a hacer la conexión con el todo. Es decir, cuando yo dejo de hacer el proceso de identificarme con la exterioridad, con las creencias arraigadas, con los cánones sociales, con lo que me dijeron que tenía que ser, yo empiezo a poder conectarme no con la identificación de un objeto, una creencia, una imagen o una ideología, sino puedo conectarme con vibraciones que me permiten hacer la conexión con mi entorno, por supuesto con mi familia, con la gente de al lado que está cerca de mí, con mi pareja, con mis hijos, pero también esa conexión se da con la totalidad, se da con el universo. Soy parte de un todo, soy parte de un proceso de totalidad, donde yo me configuro desde la autenticidad de mi ser. ¿Qué significa que yo pueda trabajar con mi sanya?
Significa que yo pueda hacer la conexión con una vibración desde mi propio ser, no desde mi ego, que me va justamente permitir explorar la manifestación de esa conexión divina. Es decir, los seres humanos venimos justo a manifestar esas conexiones, a manifestar esas posibilidades de conexión con vibración, con la vibración de la felicidad, y entonces podemos experimentar sin una forma determinada ese proceso y manifestarlo, porque somos seres materiales en una parte que venimos a manifestar eso. Yo soy capaz de usar esa virtud cuando soy capaz de manifestarla sin formas predeterminadas, es decir, cuando evito poner etiquetas. En ese sentido, debemos dejar de ser sujetos sujetados a la condición social, sujetos sujetados a la creencia, sujetos sujetados a la normativa familiar, y tenemos que empezar a dejar de sujetarnos para poder experimentarnos como seres divinos, seres espirituales que venimos a conectar con vibraciones, con virtudes divinas que van a ser manifestadas desde la propia condición de humanidad que tenemos. Ese es parte del desafío que hoy estamos generando, que hoy estamos haciendo en Amer Master. La invitación que ha hecho el maestro en las meditaciones matutinas y en las meditaciones nocturnas a las cuales te invitamos es justamente a que en estos próximos días podamos hacer una conexión con la vibración crística. ¿Y qué significa la vibración crística? La posibilidad de materializar, de cristalizar todas estas virtudes divinas con las que podemos conectar a través de quienes tienen sanya, por ejemplo, a través del trabajo con su sanya, y que podamos reconocernos como parte del universo y materializarlos en nuestra experiencia humana. Hoy te invito a que hagamos esta cristalización, que podamos conectar con todo lo maravilloso que hay fuera y dentro de nosotros, pero sin que le pongamos la etiqueta, sin que le pongamos el formato ya preestablecido. Esto genera mucha incertidumbre al principio, pero la idea es que podamos entrar a ese terreno, a esa capacidad de hacer la conexión con lo divino para manifestarlo desde nuestra experiencia humana. Esa es la invitación que te hacemos el día de hoy, que te hago el día de hoy, y te invito a participar de las meditaciones matutinas y de las meditaciones nocturnas que justamente tienen esa intención, tienen esa voluntad, que podamos conectar con nuestra parte divina y manifestarla desde nuestra parte humana. Nos vemos próximamente y no dejes de hacer este trabajo crístico y de participar en la meditación del próximo domingo, y te esperamos.